¿Qué tal, queridos alumnos? Saco Oliveros. Tu profesor Percy García, de nuevo, tiene el gusto de poder apoyarlos, de poder ayudarlos en representación de la plana de biología y de anatomía. Saco Oliveros. Voy a tener la suerte de poder apoyarlos con el tema sobre la célula. Primero vamos a ver un video rap en la cual mediante una canción te hablan las características más importantes sobre la célula. ¿La escuchamos? Saludos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a su canal RAM Medicina Oficial. El día de hoy les traigo este tema que tanto han esperado y que tanto nos han solicitado, la célula. Este tema lo tenemos ya en todas las plataformas de distribución musical, Spotify, iTunes, Apple Music y demás. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte a nuestro canal y darle click a la campana e ir a nuestro Instagram y Facebook para que te enteres de todas las cosas que hacemos diariamente. RAM Medicina, el Team R4. La célula. El R4. RAM Medicina. La célula, dilo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, repítelo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, dilo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, repítelo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. Los detalles que les traigo es de una célula eucariota, no te desconcentres, apuntando en la mascota. Daré detalles de cada parte mencionada. ¿Y con qué parte iniciamos? Que sea con la membrana. Membrana celular o membrana plasmática cubre la célula y es selectiva y elástica, fina, flexible y doble capa estructurada, pero lo interesante es cómo está conformada. 55% de proteínas, 25 de lípidos, el yodo son la mayoría, 13 de colesterol y el fosfolípido 4 y glucocáliz, un 3% de carbohidrato, el citoplasma es la parte de la célula que limita con la membrana externa que mencionaba ahorita. Contiene organelos que luego se mencionan: mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas, retículo endoplásmico, lisosomas, citoesqueleto, centriolo y peroxisoma. La porción gelatinosa líquida, por favor, no le digas citoplasma, que se llama citosol. Retículo endoplásmico, muy popular, es una red de estructuras planas tubulares, están pegados a la envoltura nuclear y pueden extenderse hasta la membrana celular. ¿Y esta organela para qué nos interesa? Las moléculas que forma la célula la procesa y la transporta específicamente a su destino. Hay un retículo rugoso y hay un retículo liso. El rugoso en su superficie exterior, rugoso por los ribosomas que están en el exterior. Ribosomas son gránulos diminutos que contienen una mezcla de proteína y ARN. Su función te voy a explicar. Las moléculas proteicas nuevas va a sintetizar. El retículo liso en cambio funciona, sintetiza lípidos y en parte no tiene ribosomas. El aparato de Golgi, tenlo en mente, se relaciona con el retículo íntimamente. De él salen vesículas red continuamente y se fusiona con Golgi casi inmediatamente. Esas sustancias transportadas en las vesículas red se procesan en Golgi para después formar los famosos lisosomas. Este aparato es prominente en células secretoras. Los lisosomas son vesículas que no parezcan, salen de Golgi y en el citoplasma se dispersan. Lo menciono por el motivo. Dentro de las células son el sistema digestivo, digiere estructuras celulares destruidas, digiere partículas de alimentos ingeridas, especializados en la materia. Digiere sustancias no deseadas como las bacterias. Los lisosomas contienen enzima tipo hidrolasa, los peroxisomas, enzima tipo oxidasa, el TIN R4, enzima inteligentasa y el R4, la enzima ramedicinasa, oxidasa, une el oxígeno y el hidrógeno, el cual va a formar peróxido de hidrógeno y actúa con la catalasa y oxidan sustancias que para la célula fueran nocivas. La célula, dilo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, repítelo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, dilo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, repítelo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. Las mitocondrias en la célula se reconocen como centro neurálgico, se conoce en cada célula. Es variable su cantidad dependiendo de energía, su necesidad. Tiene una bicapa proteico-lipídica la mitocondria.
es clave para la bioquímica. Su membrana externa permeable con proteínas que forman poros, proteínas llamadas porinas. Una membrana interna con más proteínas, pero carece de poro. Altamente selectiva, tiene crestas que forman tabiques y es normal que al metabolismo oxidativo se dedique. Por ambas membranas un espacio se delimita, el intermembranoso, que el citosol imita. La matriz mitocondrial que tiene un ingrediente encima para extraer energía de los nutrientes. A los nutrientes provoca oxidación de CO2 y agua, provoca la formación de energía, la liberación y la síntesis de ATP. Como conclusión, la mitocondria tiene una facultad, se produce por sí sola, según su necesidad, por lo que decimos que contiene, al igual que el núcleo, un similar ADN. El citoesqueleto tiene un talento, una red de proteínas organizadas en filamentos formados por tubulina para construir los microtúbulos con disciplina. Él determina la forma celular, él participa en la división celular, él permite su movimiento y de sus organelos. Y en cuanto al centriolo, estos son los datos que revelo. De 9 tripletes de microtúbulos se compone y en la división celular se interpone. El núcleo es el centro del control del viaje para que crezca y madure, es quien envía el mensaje. Se replique o muera y además contiene ADN grandes cantidades. Y estos comprenden los genes que a las proteínas le dan determinación y además controlan y promueven la reproducción. En la membrana nuclear hago una parada, consiste en dos membranas bicapas separadas. La membrana externa es una continuación del retículo. El espacio entre las membranas también del retículo contiene poros, que en la membrana son atravesantes, y adentro un nucleolo sin membrana limitante. Y esta es una acumulación de ARN y proteína. Ya no más información. La célula, dilo tú mismo, Es la unidad estructural y funcional del organismo. la célula, repítelo tú mismo. Es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, dilo tú mismo. Es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, repítelo tú mismo. Es la unidad estructural y funcional del organismo. Yao. Ram Medicina. El R4. La célula estructural y La célula, dilo tú mismo, es la unidad estructural y funcional de... ¡Uy! Se me quedó la música, chicos. Pasemos a nuestra helicoteoría. Ahora me toca a mí. ¿De acuerdo? Ahí vas a ver bastante información, pero ojo, es la teoría que se te brinda aquí en el Colegio Saco Oliveros. Yo me voy a encargar de poder hacer un resumen para que usted pueda entender con respecto a la célula. ¿De acuerdo? Si usted observa la parte de antecedentes de la célula, tú puedes apreciar la cantidad de personajes con respecto a la historia de la célula. Nosotros podríamos mencionar a un personaje, el francés Lamarck, Juan Bautista de Lamarck. ¿Qué hay con él? Él es la persona que acuñó la palabra biología. Empezamos con ese personaje porque es muy importante. Ahora, y si te dicen, ¿y quién acuñó? Ojo que acuñó significa creó. La palabra célula, ahí usted menciona al inglés Robert Hooke. Robert Hooke. Bajo su microscopio, Hooke observó células muertas y los llamó celdillas. Estas celdillas, ¿de dónde los observó? De un tejido vegetal muerto, conocido como la peridermis. Antiguamente se le llamaba el tejido suberoso. Podríamos mencionar a otro personaje, Leeuwenhoek, el holandés Leeuwenhoek. ¿Qué hizo él? Bajo su microscopio, que observó células vivas, ¿cómo los llamó? Animálculos. El biólogo escocés Robert Brown, ¿qué hizo? Identificó al núcleo de la célula. Los alemanes Schleiden y Schwann, que propusieron la teoría celular,
Y en forma resumida, ¿en qué consiste? Que todos los seres vivos están formados de células. Pero ambos personajes tuvieron un error cuando les preguntaron ¿y dónde surge la célula? Ellos respondieron de la materia inerte. De una porción de polvo de la tiza surgen células. Y ustedes saben que eso está mal. Por ello que luego aparece otro alemán de nombre Rudolf Karl Ludwig y de apellido Bierhoff. Él apoyó la teoría celular. Cuando a él le preguntaron cómo surgen las células, él respondió de otras células, sino que él lo mencionó en latín. Omni cella et cella. Toda célula proviene de otra célula. Son los personajes que usted tiene que recordar. ¿Estamos? Pasemos a la siguiente figura. Como dice la canción, ¿no? La célula, dilo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. Según la arquitectura celular, hay dos tipos de células. Células procariotas y células eucariotas. Recuerda que una célula procariota es poco evolucionado, no tiene un núcleo definido, ¿de acuerdo? No hay organelas membranosas, ejemplo, las arqueobacterias, las bacterias. En cambio, una célula eucariota, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, puedes apreciar color amarillo, célula vegetal, y debajo de unidad biológica, una célula animal, que es lo mismo que diga célula humana. ¿Por qué se caracteriza? Por la presencia de un núcleo celular, un núcleo definido. Además, tienen organelas membranosas, ahorita vamos a hablar sobre ellas. ¿De acuerdo? ¡Ah, caramba! Vamos a hacer simple esto que estás viendo aquí. Entonces, ya sabes, la célula es la unidad estructural y funcional del organismo. Según la arquitectura tenemos células procariotas y eucariotas. Según la nutrición, las células pueden ser autótrofas, heterótrofas y mixótrofas. Cuando yo digo mixótrofas, significa tienen tanto nutrición auto como heterótrofa a la vez. Los seres vivos pueden estar formados por una sola célula, llámale unicelulares, ejemplo la bacteria, o pueden estar formados por muchas células, en el caso de nosotros, seres vivos multicelulares. ¿De acuerdo? Es un pequeño resumen a lo que estás mirando ahí. Sí que está interesante, pero recuerda lo que yo te dije la otra vez, la enseñanza tiene que ser simple. ¿Qué nos interesa? Hablar sobre la célula eucariota. Quiero que te ubiques en las láminas, en las figuras y en la teoría el núcleo. ¿Ya lo viste? Si te das cuenta, en células vegetales el núcleo sí se localiza en un extremo y en células animales normalmente se localiza en el centro de la célula. Pero tú miras, pero profe, yo lo veo en un extremo. Es que también, según la posición del núcleo, hay tipos de células. Lo normal es que se encuentre en la parte central de la célula. Ese núcleo que ves en ambas células, definido, sinónimo organizado, provoca que tú digas, ajá, ambas células son eucariotas. ¿Qué más presentan las células eucariotas en el citoplasma? Como dice la música del rap, dile citosol, dile citosol. Aprecias organelas. Las organelas son estructuras vitales para la célula. Hay organelas que se localizan en ambas células, animal y vegetal, como la mitocondria. Hay organelas propias de la célula animal, como los lisosomas. Hay organelas propias de la célula vegetal, el plastidio, la vacuola. ¿Qué más puedes apreciar? Que la célula vegetal tiene una cubierta externa que no hay en la célula animal.
Muy bien, señor alumno, nos referimos a la pared celular. ¿De acuerdo? A la pared celular. Con respecto a la pared celular, si yo amplifico, mira el recuadro de la parte inferior, dicha pared, nos vamos a dar cuenta que está formado por capas. Por ahí le dicen paredes, ahí lo puedes ver como paredes. Siendo la más importante la capa o pared secundaria, que ahí lo puedes ver en la figura. ¿Cuál es el principal componente de la capa secundaria? La presencia de un polisacárido. En bioquímica lo vimos. Muy bien, nos referimos a la celulosa. Una importancia de dicha pared es que protege, da forma, regula la cantidad de agua que hay dentro de la célula vegetal. Esa es una función muy importante de esta pared celular. Ahora, recuerda que la pared celular también se encuentra en algas, en hongos, hasta las bacterias tienen su pared celular. Recuerda que la pared celular de los vegetales y de las algas, ahorita te lo he mencionado, es la celulosa. La pared celular de los hongos es otro ejemplo de polisacárido llamada quitina, mientras que la pared celular de las bacterias está hecho en base a una molécula compleja llamada la pseudomureína. La célula animal, la célula humana, no tiene pared celular. En vez de ella, antiguamente se le conocía como una envoltura llamada glucocálix, hecho en base a azúcares, a glúcidos. En la actualidad ese término glucocálix ya no se menciona. ¿Por qué? Porque los azúcares de glucocálix ahora forman parte de la membrana celular. Este glucocálix también se localiza en un grupo de microorganismos conocido como los protozoarios. A este glucocálix llámale también túnica celular. ¿Cuál es la función más importante del glucocálix? Hay varias y tú puedes apreciar. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál puede venir un examen de admisión? Si hablamos de la Universidad de San Marcos. Muy bien, la primera. Interviene en el reconocimiento celular. Tanto la célula animal como la célula vegetal poseen una cubierta interna conocido como la membrana celular, también llamado membrana plasmática, también llamado plasmalema. Es una cubierta que separa, si miras ahí un cuadrito, el medio intracelular, dile citoplasma o citosol, con el medio que hay fuera de la célula, el medio extracelular. Si usted mira la figura, esta membrana está formada por lípidos y por proteínas. ¿Qué tipo de lípidos abundan en la membrana celular? Fosfolípidos. ¿Qué tipo de proteínas? Globulares, forma de pelota. Tú puedes apreciar proteínas grandes, atraviesan toda la membrana, dile integrales. Y pequeñas que hay en ambas superficies, externa e interna, dile proteínas periféricas. Los oligosacáridos, los glúcidos que te mencioné hace un rato como componente del glucocálix, en la actualidad se le considera como parte de la membrana celular. El esquema que estás visualizando corresponde a un modelo. Hay muchos modelos con respecto a la membrana celular. Nos quedamos con el modelo de membrana del mosaico fluido, que es el esquema que estás observando. También llamado de modelo dinámico, propuesta por qué científicos Singer y Nicholson. Por los científicos Singer y Nicholson.
Continuamos, estimados alumnos. Seguimos con la membrana celular. Ahí puedes apreciar mejor los componentes de la membrana. Los fosfolípidos, en la cual se amplifica en un rectángulo vertical, que si tú miras la figura se disponen formando una doble capa. Se le llama la bicapa de fosfolípidos. Y entre los fosfolípidos se puede apreciar el colesterol, que también es un ejemplo de lípido. ¿Qué importancia tienen los fosfolípidos en la membrana? Provocan la fluidez de la membrana. En cambio, el colesterol, lo contrario, brinda estabilidad. ¿Qué más te dije? La presencia de ¿qué? De proteínas, ¿no? Proteínas, que si son pequeñas, periféricas, si son grandes, integrales. ¿Estamos? Estas proteínas tienen muchas funciones. Por ejemplo, las proteínas integrales, las grandotas, si permiten el intercambio de moléculas, ¿sí? A través de la célula. ¿Está bien? ¿Cuál es la función más importante de la membrana celular? Es el transporte celular, el intercambio de materiales entre el interior con el exterior de la célula. Existiendo dos tipos de transporte, pasivo y activo. En el transporte pasivo, si miras la teoría de la parte inferior, para que las moléculas ingresen o salgan de la célula, para que puedan atravesar la membrana celular, lo hacen sin gasto de energía. Recuerda que esa energía en los seres vivos se le conoce con las siglas del ATP. Hay tipos de transporte pasivo: difusión de gases, de agua, mejor llámale ósmosis; difusión de solutos, llámale diálisis. Cuando yo digo solutos, a lo mejor me estoy refiriendo a los iones. Ejemplos de iones. Tú sabes que un ion es un átomo o molécula con carga eléctrica. Transporte activo es lo contrario al pasivo. Para que las moléculas se dirijan de un lugar de menor a mayor concentración, o sea, en contra de la gradiente, tiene que haber consumo de ATP. Hay tipos de transporte pasivo. Tú puedes apreciar ahí el transporte en masa, en donde la célula, y tienes un ejemplo de célula, puede ser un macrófago, célula que interviene en nuestra defensa, ¿sí? Puede englobar o puede liberar sustancias. Al englobamiento de sustancias se le llama la fagocitosis, que lo puedes mirar en la parte inferior, el proceso. En la fagocitosis, la célula que engloba sustancias sólidas. También hay pinocitosis, cuando engloba sustancias líquidas. El otro tipo de transporte activo es el transporte por bombeo. Si quieres, dile mediante bombas. Profe, me haces asustar. ¿Qué es una bomba? Take it easy, tranquilos. Una bomba es una proteína globular, ahí lo puedes apreciar en la primera figura. Es una proteína globular grande, integral, que va a permitir el transporte de dos ejemplos de iones, que lo vamos a ver en la otra lámina: el ion sodio y el ion potasio. Ahí se aprecia mejor. Puedes apreciar las moléculas de azul con sus colitas, que son los fosfolípidos, formando una doble capa. Color azul es una proteína globular integral grande, llamada bomba. Y esta bomba permite en simultáneo el transporte de dos ejemplos de iones, sodio y potasio. LIC significa líquido intracelular, o sea, el citoplasma. LEC, líquido extracelular, ¿sí? Lo que rodea la célula. Mediante el transporte de bombas, que sale de la célula 3 iones sodios, que ingresa en simultáneo a la célula 2 iones potasio.
Para que el sodio salga y para que el potasio ingrese, se consume energía, es decir, el ATP. Eso es en cuanto a la membrana celular. Usted puede apreciar en esta lámina el citosol, y en dicho citosol se encuentran las organelas. ¿Qué es una organela? Estructura vital para la célula. Hay organelas propias de la célula vegetal, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, como la vacuola, el plasto, el glioxisoma. Hay organelas propias de la célula animal, de la célula humana, como cuáles, como el lisosoma, como el centrosoma. Hay organelas que se encuentran tanto en la célula vegetal como en el animal, como cuáles, los ribosomas, mitocondrias, peroxisoma, retículo endoplasmático, Golgi, o si quieres dile aparato de Golgi. ¿Qué organelas son propias de la célula vegetal? Ahí tú puedes apreciar a un tipo de plasto llamado el cloroplasto. La organela se llama plasto, que a su vez pueden ser de tres tipos: cloroplasto, ¿de acuerdo?, encargado de la fotosíntesis; el cromoplasto, ayúdate con el prefijo cromo, da el color a las plantas debido a los pigmentos que posee: xantófila, caroteno, licopeno. Ahí está el nombre de los colores que van a colorear a los vegetales. Recordando que el año pasado en la San Marcos preguntaron sobre el pigmento de la zanahoria, examen oficial. Ya está, muy bien, ahí tú puedes apreciar que ese pigmento que hay dentro del cromoplasto se llama la xantófila. En el interior del cloroplasto hay muchas estructuras. Me interesan dos: unas bolsitas, conocido como el tilacoide, y una amarillo, una región coloidal. El coloide es una mezcla de agua y moléculas llamado el estroma. Más adelante, cuando estudiemos el capítulo de fotosíntesis, te diré que tiene dos fases, luminosa y oscura. ¿En qué parte del cloroplasto ocurre la fase luminosa, tilacoide? Oscura, en el estroma. Ahí falta el leucoplasto, que almacena, por ejemplo, almidón, que sería el tercer tipo de plasto. Más organelas propias de la célula vegetal. Tienes a los glioxisomas, que si las dibujo dentro de la célula vegetal, tienen la forma de bolsas pequeñas. ¿Cuál es la función? ¿Qué transforma? ¿Qué moléculas? Los lípidos, ejemplo del triglicérido, a glúcidos, ejemplo en glucosa. A esa reacción química, a esa transformación, llámale la gluconeogénesis. Vacuola es una organela que tiene forma de bolsa grande. Tan grande es la vacuola que el núcleo de la célula vegetal se localiza en un extremo. Esta vacuola está formada por una membrana llamada el tonoplasto. Esta vacuola tiene como principal función almacenar el agua. Hablemos un poquito sobre el núcleo. Recuerda que el núcleo también se le considera como organela, o sea, es algo vital para la célula, y que fue identificado por el biólogo escocés Robert Brown. Este núcleo interiormente consta, ¿de acuerdo?, de una región llamada la cromatina, que lo puedes apreciar en la figura, ¿de acuerdo?, de otra región que es el nucleolo. Tanto la cromatina como el nucleolo son ejemplos de supramoléculas. Además, el núcleo está rodeado por una doble envoltura, llamada la membrana nuclear, conocido también como la carioteca. Si yo amplifico la cromatina, ¿de qué está constituido?
Y ahí está, lo puedes ver al costado, de una molécula hereditaria llamado el ADN. Es un resumen lo que estamos conversando, ¿sí? Te he apoyado con la teoría, he tratado de ser ordenado. Así rapidito, una célula eucariota que tiene núcleo, que incluye a la mayoría de seres vivos, protozoarios, algas, hongos, plantas y animales. ¿Qué es lo que te interesa? Plantas y animales, o sea, célula vegetal y célula animal. O humana, que es lo mismo. Partes de la célula vegetal de afuera hacia adentro. Pared celular, ¿de qué está hecho? Muy bien, celulosa. Membrana celular, citoplasma y núcleo. En cambio, la célula animal, en vez de pared celular, se le llamaba, no, o se le conoce con el nombre del glucocálix, cuya función más importante es el reconocimiento celular. También hay membrana celular, citoplasma y núcleo. Recuerda que la membrana, según el modelo del mosaico fluido, está hecho de lípidos. ¿Qué tipo? Fosfolípidos y proteínas globulares, que si son grandes, dile integrales, si son pequeñas, llámale periféricas, también llamado extrínsecas. La función más importante de la membrana, transporte de materiales. Sin gasto de energía, dile pasivo. Con gasto de energía, activo. En el citoplasma o citosol de la célula eucariota encontramos organelas. ¿Qué son las organelas? Estructuras vitales para la célula. Los hay propias en la vegetal, propias en la animal y también en ambas células. ¿Está bien? ¿Qué ejemplos de organelas son propias de la célula vegetal? Solo la mencionamos. Plasto. Tipo más importante, cloroplasto. Glioxisoma y vacuola, propias de la célula animal. Lisosoma. Y no te olvides del centrosoma. Algunos profes le dicen centriolos. Ojo, los centriolos forman parte del centrosoma. Recuerda que el centrosoma interviene en la división celular formando el uso acromático. Lisosoma, digestión celular. Finalmente viene lo que es el núcleo, estructura organela propia de las células eucariotas, constituido de una carioteca que es doble membrana discontinua porque hay aberturas. En su interior hay dos supramoléculas, la cromatina y el nucleolo, inmersos en una región coloidal, conocido como el carioplasma. Me gustaría hablar más, ver más imágenes, explicarles mucho más, pero recuerden que el video es oro, ¿no? En cuanto a tiempo. Veamos las preguntas de la helicopráctica. Si veo bien, todas las preguntas que son 8, ya todas están desarrolladas. Bueno, eso es lo que usted también tiene en su libro, ¿no? O en sus videos, en sus imágenes. La célula eucariota te mencionan, ¿no? O te dicen que usted tiene que colocar características, ¿no? Ahí está escrito ya, ¿no? Por ejemplo, el núcleo es una estructura importante, ¿de acuerdo? La membrana celular, de qué está hecha, qué importancia tiene. Pregunta 2, ¿qué es la célula? Es la unidad anatómica, fisiológica, evolutiva y genética de todo ser vivo. Acuérdate de la canción del rap. El núcleo celular, ¿qué partes tiene? ¿Cómo se llama la envoltura? Excelente, carioteca. ¿Su región coloidal? Muy bien, cariolinfa o nucleoplasma o carioplasma. Es en esta región donde ocurren muchas reacciones químicas dentro del núcleo, como la replicación del ADN, la transcripción del ADN. ¿Y cuáles son las dos supramoléculas que hay inmerso en el núcleo? La cromatina, formado de ADN, e histonas, que son proteínas. Importancia de la cromatina: cuando condensa, ¿qué es eso, profe? Cuando se engruesa, se convierte en cromosomas, cuerpos filamentosos que contienen a los genes. El nucleolo, ¿qué importancia tiene? Forma un tipo de ARN, llamado el ARN ribosomal, y además es el lugar donde se forman las subunidades ribosómicas.
Pregunta 4. Te mencionan diferencias entre mitocondria y cloroplasto. Ahí lo tienes, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí lo tienes. Aunque en la última, semejanzas te dicen, ¿no? Porque miren, ¿ve? No hay diferencias. Ambas organelas, mitocondria y cloroplasto, tienen una doble envoltura, membrana externa e interna. El tipo de ADN en la mitocondria, al igual que el cloroplasto, circular, ¿de acuerdo? Circular, cerrado, sinónimo de circular. Ambas organelas presentan que supramolécula, ribosomas, cuyo tamaño molecular es de 70S. Luego te mencionan lo que es el lisosoma, te mencionan la función digestión celular, debido a que contiene enzimas líticas. Peroxisoma, degrada superóxidos y peróxidos considerados como moléculas nocivas para la célula. Para ello, el peroxisoma contiene enzimas tales como la oxidasa, la catalasa. Pregunta 6. Relaciona. A ver, nucleolo. El nucleolo, ¿qué importancia tiene? Formar a las subunidades ribosómicas. Tú ya sabes que ahí colocas la letra A. El aparato de Golgi tiene muchas funciones, siendo la más importante la secreción, la liberación de moléculas. Fotosíntesis, hemos dicho que es realizado por el cloroplasto. La respiración celular aeróbica está a cargo de la mitocondria. ¿Verdadero o falso? El componente de la pared celular es la celulosa, sí. Pero, profe, hay otros componentes, semicelulosa, calosa, micosina, lignina. Pero el principal, y no te olvides, es la celulosa. La digestión, cuando la célula libera moléculas, sustancias, es un tipo de exocitosis verdadero. Y recuerda que la exocitosis es un tipo en donde se consume, de transporte en donde se consume ATP. En una solución hipertónica, la célula animal explota, sí, porque el medio, el líquido donde se encuentra la célula, en dicho medio hay una alta concentración de ¿qué? Hipertónica, hay una alta concentración de solutos. ¿Está bien? ¿Qué más? La carioteca no forma parte del sistema de endomembranas. Falso. En el caso, es falso, porque tú sabes que la carioteca sí forma parte del sistema de endomembranas. Ahí también se localiza, ¿de acuerdo? Como componente de la carioteca, el retículo y el Golgi. En esto de la solución hipertónica, la célula se encuentra en un medio medio líquido con alta concentración de solutos. Lo que va a provocar es que el agua que hay dentro de la célula se libere. Entonces la célula no se hincha, no explota. La célula más bien se deshidrata, pierde agua y al final se destruye. Por eso que también ahí la respuesta es falsa. ¿Estamos? A una célula eucariota se le inocula una enzima que degrada ARN asociado a proteínas. Por lo tanto, podría ocurrir que no se producen proteínas, no se encontrarían ribosomas. ¿De acuerdo? Tú sabes que los ribosomas son las supramoléculas más numerosas que no solamente lo tienen las células eucariotas, sino también las procariotas. Por lo tanto, tienen como función elaborar proteínas. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestro resumen sobre célula eucariota. Espero que les haya gustado y muy próximamente los seguiré apoyando con estas clases de video, solo aquí en Saco Oliveros, Sistema Helicoidal. Quédense en casa, stay home, no salgan, ya falta poquito para poder hacer nuestras actividades normales. Se cuidan mucho, bendiciones, chao.